Dios puso en corrientes de agua el árbol que no deshoja, y en tierra de leche y miel puso a Nazaret Sanoja. Yo le invito a que levante su mano y diga un gloria a Dios fuerte. Hoy estamos de fiesta celebrando 15 años. ¡Aleluya! Esas palmas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se entere todo el mundo de lo que voy a expresar. Yo soy cristiana evangélica y lo voy a destacar. Todo lo que tengo hoy, Cristo me lo pudo dar. Y hoy repito lo que Pablo quiso un día resaltar. Yo no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo que va. Yo no me avergüenzo del evangelio inmortal. Yo no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo que va. Porque el evangelio es poder para salvar. Yo no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo que va. Yo no me avergüenzo del evangelio inmortal. Yo no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo que va. Porque el evangelio es poder para salvar. Yo invito a que levantes tus manos al cielo y digas conmigo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¡Aleluya! Vamos a esas palmas. Yo te invito a que te pongas de pie. ¿Sabes por qué? Porque fueron 15 años de proceso, 15 años quizás de dificultad, pero 15 años de victoria. Juan Carlos Granadillo y la Fundación Cubal. A ver, gózate en esta hora. Esas palmas, 15 años de victoria, 15 años de victoria. ¡Arriba! ¡Vamos! Y dice: quien desprecia el evangelio nunca podrá disfrutar, no, de la paz que Cristo da a quien le quiere aceptar. Yo predico la palabra a donde pueda llegar, y eso de la arpa llanera Romer se la vuelvo a repicar. Yo no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo que va. Yo no me avergüenzo del evangelio inmortal. Las palmas. Yo no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo que va. Porque el evangelio es poder para salvar. Yo no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo que va. Yo no me avergüenzo del evangelio inmortal. Yo no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo que va. Porque el evangelio es poder para salvar. Gózate en esta noche, Ciudad Guachara, porque aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores, merecedor de la gloria, de la honra y de toda adoración. ¡Arriba! Saludo a todos los pastores y ministros. ¡Vamos! ¡Arriba los delegados del cielo de Venezuela para el mundo! ¡Dale hacia abajo, David! ¡David Silva! ¡Eso! ¡Esas palmas! ¡Paspa! ¡Yo bendiga a Nancy Ramos! ¡Sí, señor! ¡Alábalo! ¡Eso! Escucha, hoy se cumplen 15 años del evento sin igual, el encuentro de copleros que a Cristo vino a exaltar, con Enlace TV que nos vino a respaldar, Granadillo Margarita y la Fundación Ubar. Yo no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo que va. Yo no me avergüenzo del evangelio inmortal. Yo no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo que va. Porque el evangelio es poder para salvar. Yo no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo que va. Yo no me avergüenzo del evangelio inmortal. Yo no me avergüenzo, no, yo no me avergüenzo que va. Porque el evangelio es poder para salvar. Esos aplausos para el Rey. Su canto anuncia el sendero del Dios grande y soberano. Con unción y gloria y poder llega don Alexander Solano.
Yo no sé si tú puedes aplaudir a Cristo en esta noche y decirle gracias por ser tan bueno. Gracias por ser tan bueno, Dios. Gracias por ser tan bueno. Damos gracias, Señor, por ser maravilloso con cada uno de nosotros. Te damos gracias por tus favores, por tu bondad, que ha permitido cosas buenas de nosotros. Y dice así: fue tan bonito el día que te conocí, fue tan bonito, no se compara con nada. Oh, qué grandioso ese día para mí, juntito a ti. Cómo lloraba al saber que en este mundo había alguien que me amaba. Fue tan bonito el día que te conocí, fue tan bonito, no se compara con nada. Oh, qué grandioso ese día para mí, juntito a ti. Cómo lloraba al saber que en este mundo había alguien que me amaba. Sentí el calor de un abrazo fraternal, tan especial que a mi vida renovaba. Se hizo presente quien llevaba mucho tiempo dándome aliento y me cuidaba yo para arriba y para abajo, sin percatarme de nada, sin darme cuenta realmente lo que en mi vida pasaba. Pero llegaste en el momento ideal y me diste fuerza para levantar mi mirada. Pude sentir, recibir y analizar toda una vida equivocada que un hombre puede tener, 2000 metas trazadas, pero si no tiene a Dios su vida no vale nada. Yo no sé si tú puedes aplaudir a Dios. Yo no sé si tú puedes aplaudir a Dios en esta noche. Gracias, Señor, por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias por Enlace TVN, Señor. Gracias por los que tocan y los que cantan. Gracias por la Fundación Jubal de Venezuela. Gracias por Venezuela. Un aplauso para Cristo. Gracias, Señor. Mi alma te adora y bendice tu nombre porque eres bueno conmigo, mi Dios amado. Muchas gracias por escogerme para bendición de la familia de la tierra. Muchas gracias. Yo que en la vida de este niño quise ser un buen cantante, compositor y de fama, y en esa vida cuántas cosas aprendí, unas perdí, otras ganaba, y en ese ir y venir un ciclo se terminaba. Yo que en la vida de este niño quise ser un buen cantante, compositor y de fama, y en esa vida cuántas cosas aprendí, unas perdí, otras ganaba, y en ese ir y venir un ciclo se terminaba. Pero hubo un día ya casi que sin aliento, y traspasado por tantas malas jugadas, llegaste tú con tu mano sanadora. Sentí tu gloria, cómo sanaba las heridas que a mi alma un mal vivir le dejaba, y recibí algo tan grande, pero yo no lo buscaba. Pero ese día por fin al fin encontré ese calmante que tanto necesitaba. Fui perdonado, renovado y justificado. No hubo pecado que no quedara en lo profundo del mar como una vida pasada. Y hoy le doy la gloria a Dios con las dos manos alzadas.